Capítulo 16. 3 días después de la llegada del inquisidor, llegaron desde arriba las órdenes de marcha. Nuestro ejército debía marchar hacia el sur, hacia la ciudad de Ceris, donde nos uniríamos a las fuerzas de los condes para repeler la creciente amenaza de los orcos. Si los informes eran ciertos, los hombres del conde habían sufrido muchas bajas. Las tribus orcas errantes no perdieron tiempo en aprovechar su ventaja. Varias ciudades y aldeas que se encontraban en el camino de la hueste habían sido completamente aniquiladas. Los orcos continuaron su camino, dejando un rastro de matanza y destrucción a su paso. La noticia más escalofriante llegó al día siguiente. Los informes sobre la captura de esclavos humanos por deporte se convirtieron en un rumor común entre los soldados bajo el mando de Blackthorne. Era el destino que aguardaba al resto de las tierras del sur si el ejército no llegaba a tiempo para hacer frente a esta amenaza. Creía que las tribus de los orcos rojos eran famosas por sus luchas internas, le dije a Cato una mañana. ¿Cómo es posible que una hueste de este tamaño haya podido reunirse sin oposición? Fue Draxes quien levantó la vista de su libro para responder. Los orcos rojos son un pueblo bárbaro, pero no son como los goblins. Tienen su propio estilo de vida e incluso su propia religión. Sus carneros, así llaman a sus crías, demuestran su valía luchando y venciendo a otros guerreros. Normalmente, las tribus que luchan entre sí mantienen baja la población. Es un ciclo interminable de sacrificios. Cerró el libro y lo dejó a un lado. De vez en cuando, un carnero se alza por encima de los demás. Si es capaz de vencer y subyugar a otros líderes tribales, entonces esos líderes caídos en desgracia lo seguirán. Para ellos, es una cuestión de algún retorcido código de honor. Parece que sabes mucho sobre los orcos. Draxus asintió y apoyó la cabeza en su mochila. Fueron uno de los mayores enemigos a los que se enfrentó mi padre en el campo de batalla. Escuché sus historias muchas noches junto al fuego. Hice girar entre mis manos el palo que estaba tallando y lo examiné. Era un pasatiempo que había adquirido para pasar el tiempo en el campamento, aunque mi nivel de habilidad actual dejaba algo que desear. Pasé el pulgar sobre la talla tosca. Entonces, si hay un señor de la guerra ariete al que todos los demás siguen, ¿por qué el ejército de Cadian no intentaría asesinarlo? Si muere, los otros líderes se liberarían de sus ataduras, ¿verdad? Eso provocaría luchas internas y el colapso final de la hueste. Draxus arqueó una ceja, desconcertado. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Dime, Will, ¿alguna vez has visto un orco? Cuando negué con la cabeza, él continuó. Miden 8 pies de alto y sus brazos y piernas son tan gruesos como troncos. Sus colmillos son tan largos como tus dedos y sus cuernos son lo suficientemente afilados como para atravesar a un hombre con una lanza. No, en las manadas en las que viajan, simplemente infiltrarse en un campamento orco sería una prueba en sí misma. Veo. Me sacudí las virutas de madera del regazo y las tiré al pasto entre mis botas. Fue en ese momento cuando un hombre que vestía la túnica carmesí de un ingeniero salió furioso de la tienda de oficiales, seguido de cerca por un Giles que parecía agobiado. Supongo que la supervisión de la construcción del puente va bien, dijo Cato alegremente. Giles lo miró con el ceño fruncido. Todo va tan bien como se esperaba dadas las complicaciones actuales. 2 ingenieros más han muerto hoy mismo, lo que hace un total de 5. Esa noticia hizo que todos se tranquilizaran. ¿Duendes?, pregunté. Él asintió. Rezagados que quieren impedirnos cruzar el puente. Supongo que hay un nido cerca y, sin la protección de la horda, están cada vez más desesperados. Se pasó una mano por la cara. Los ingenieros no pueden trabajar en estas condiciones. Me acaban de decir en términos muy claros que la construcción del puente se detendría hasta que se quemara el nido. Cato hizo una mueca. Si los ingenieros no construyen el puente para que el ejército cruce el río, ¿cómo se supone que vamos a matar a los malditos goblins del otro lado? Una verdadera paradoja. Gale se sentó pesadamente, poniendo su cabeza entre sus manos. No estoy hecho para ser oficial, dijo de repente. Soy un veterano, por el amor de Dios. Ponme frente a algo y dime que lo apuñale, seguro. Pero todo este papeleo y diplomacia es mi propio infierno personal. Le di una palmadita en la espalda. Nada que no puedas aprender. Recuerda que, incluso si escondes la cabeza en la arena y no haces absolutamente nada, sigues siendo mejor que tu predecesor, añadió Cato. No ayuda. Levanté mi bastón. ¿Te parece algo?, le pregunté. Giles lo examinó por un momento.
Creo que se parece bastante a un cerdo. Diría que has mejorado. Fruncí el ceño. Se suponía que era un caballo. Cato se echó a reír y Draxus le lanzó una mirada molesta. Suspirando, me levanté y crucé hasta el borde del campamento, donde arrojé el palo tan fuerte como pude. Dio una vuelta y voló 6 metros antes de caer al río. Lo vi flotar, subiendo y bajando con la suave corriente. Fue entonces cuando una idea empezó a tomar forma. Era una idea extraña, hasta loca. Pero a pesar de eso, no podía quitarme la sensación de que podría funcionar. Me di la vuelta. Giles, dije. Creo que podría tener una respuesta a tu problema con los duendes. Podría funcionar, dijo Giles cuando le expliqué los detalles. Pero está el problema de la visibilidad. Los goblins pueden ver bien en la oscuridad, por lo que atacar de noche estaría fuera de cuestión. A plena luz del día, correrían el riesgo de ser presa fácil. Asentí y me agaché, cogí un palo y dibujé en la tierra. Garabateé el río y después hice unas cuantas figuras de palo que representaban soldados. Entonces, dije, ¿qué tal si descendemos por el río más allá de la curva? No es tan angosto, por lo que habría que recorrer más distancia, pero las posibilidades de que nos vean se reducirían enormemente. Draxus se inclinó, su libro ahora completamente abandonado mientras examinaba el plan. Sí, pero ¿qué harás si te descubren? Los arqueros Goblin podrían acabar contigo antes de que tengas la oportunidad de llegar a la mitad del camino. Muy bien, dije, borrando el garabato de un soldado en la balsa y reemplazándolo por un cuadrado. Nuestra mayor amenaza son los arqueros Goblins que podrían vernos mientras cruzamos. ¿Qué tal si les pedimos a los ingenieros que martilleen un par de tablas? Podríamos usarlas como escudos improvisados para las torres. Tendrían que ser lo suficientemente anchos para cubrirnos, pero lo suficientemente livianos para que no vuelquen la balsa. Gil se pasó una mano por la barba. Tendrías que tener cuidado de no caerte. El río es más profundo de lo que parece y un hombre con armadura se ahogaría fácilmente si se resbalara por el borde. Tenía razón. La imagen de la balsa volcándose y hundiendo a un grupo de personas en el agua me pasó por la mente. Giles, ¿crees que puedes convencer al ingeniero jefe para que nos preste su ayuda? La vamos a necesitar si queremos que este plan funcione. No estoy seguro de que tengamos otra opción, admitió. No podemos permitirnos el lujo de tardar una semana o más en marchar alrededor del río. En ese momento, el conde podría estar muerto, dijo Draxus. Estoy de acuerdo en que hay que hacer algo. Giles se puso de pie y se sacudió el polvo de las manos. Le pediré permiso a Lord Blackthorn. Ahora él es la lanza del rey y, en última instancia, él tendrá que decidir nuestro curso de acción. Giles hizo una pausa, aparentemente considerando algo. Tienes potencial, Will, me dijo. Pero no seas tan imprudente como para que te maten. Confía en los hombres que están a tu lado y aprende a delegar. No lo digo como crítica, sino como simple observación. Aquí se libra una batalla tanto como en el campo de batalla. Me dio un golpecito en la frente. Me sostuvo la mirada y comprendí lo que quería decir. Giles quería que aprendiera a liderar, no solo a mí mismo, sino a los demás. Tal como estaban las cosas, él pensaba que yo era imprudente, y tal vez había algo de verdad en eso. Lo entiendo, le dije, aunque me abstuve de asumir ningún compromiso. Tendría que pensar en sus palabras. Él asintió. Entonces, haz los preparativos. Si el Señor aprueba tu plan, entonces tendremos que actuar rápidamente. Me vestí para la batalla. Con el dinero de las garras de hierro, Cato, Draxus y Cés aprovecharon para reemplazar el equipo viejo y comprar pociones de salud. Tenía otras ideas. Al cruzar el campamento, mi nueva cota de malla forjada por Dios atrajo más de una mirada. Los soldados se giraron para observarme cuando pasé. No pude evitar preguntarme si los rumores sobre hombres que apostaban sobre los resultados de mis batallas eran reales. El sonido de un martillo sobre el acero me llevó en dirección al puesto de Smith. El sudor le corría por la frente mientras golpeaba un trozo de metal sobre el yunque. Pasaron varios minutos hasta que se dio cuenta de mi presencia y le hizo un gesto a uno de sus aprendices para que se hiciera cargo de su trabajo. Ah, well the Blackbriar, dijo, limpiándose las manos en sus delantales. Supongo que estás aquí por la pieza que encargaste, ¿eh? El tono del herrero era casual, pero vi cómo sus ojos se movían rápidamente para asegurarse de que nadie estuviera a su alcance para escuchar. Lo soy, dije. ¿Has hecho lo que te pedí?
El herrero metió la mano debajo del mostrador, sacó un paquete de tela y lo colocó delante de mí. Después de otra rápida mirada alrededor, comenzó a desenvolver la tela revelando la obra que se encontraba debajo. Era una pieza sencilla, pero había una terrible belleza en su simplicidad. La hoja de la daga tenía un solo filo y casi 15 centímetros de largo y terminaba en una punta curva. El metal en sí era un hierro muy oscuro que parecía brillar y latir con una energía sobrenatural. Extendí la mano para coger el arma y el herrero la retiró con los ojos brillantes. En cuanto a la cantidad que acordamos, dijo con tono desenfadado, debes entender que la pieza en sí era difícil de falsificar y requirió mucho del tiempo que habría empleado en otros pedidos. Además, está el riesgo añadido. Me miró con expresión significativa. Arqueé una ceja. Acordamos un precio antes de que aceptaras la comisión, ¿qué ha cambiado? El herrero se pasó los dedos por la barba. La presencia del inquisidor, dijo con franqueza. Trabajar con metal maldito no es estrictamente ilegal, pero el gremio lo desaprueba. Si la Inquisición se enterara. Bueno, podría enfrentarme a la flagelación y mi tienda podría ser severamente penalizada. Se secó un poco de sudor de la frente. Como dije, el riesgo es un factor. Crucé mis brazos sobre mi pecho. Está bien, dije. ¿Qué cantidad quieres pedir? El herrero no lo dudó. 25 de plata. Me las arreglé para no quedarme con la boca abierta. No había duda de que la daga era una pieza de calidad, pero dado que yo había hecho el trabajo de curar gran parte de los materiales, el precio era muy alto. También era un precio que no podía pagar con solo 17 monedas de plata en mi inventario. Fingí pensarlo. 16 de plata, respondí y la sonrisa del herrero se agrió. Eso está muy por debajo del precio pedido, dijo. Es cierto, pero sigue siendo $1 más que nuestro acuerdo original. Sacudió la cabeza. 21 monedas de plata y ni una de cobre menos. Fingí pensar otra vez y luego negué con la cabeza. Eso es demasiado alto. Te daría 17 monedas de plata y la primera opción para elegir materiales de monstruos durante los próximos 2 meses. Pero eso es lo máximo a lo que estaría dispuesto a llegar. Dice que escojo primero, dijo el herrero rascándose la barbilla. Escojo primero y tengo un descuento del 10% en la compra de materiales. Apreté los dientes, pero al final supe que me había ganado. En los próximos meses, mi ingreso se reduciría ligeramente, pero la daga tenía el potencial de merecer la pena. Trato. Le entregué la plata y el herrero la sacó con entusiasmo del mostrador y la guardó en su bolso. Luego me entregó la daga y una funda de piel de venado hecha a medida. Objeto, colmillo de hierro, raro. Tiene la posibilidad de infligir daño maldito a un oponente. Me guardé la daga en el cinturón y bajé por el sendero que discurría paralelo al río. Allí vi a los 2 soldados que buscaba. Muy bien, sargento, dijo Bjorn a modo de saludo. El guerrero del norte estaba apoyado en un hacha de batalla, vestido con una armadura forrada de piel y lucía formidable. A su lado, su hermano de cabello oscuro me hizo un gesto con la cabeza. Sargento. Los norteños, a los que el resto del tercero se refería cariñosamente como los gemelos, habían sido el regalo de Lord Blackthorn a mi compañía recién formada. Todos eran de nivel 23 y ambos tenían 3 rasgos por encima del platino, lo que los convertía en especialistas. Bjorn, el decapitador de cráneos, era un berserker y Astrid una excelente tiradora con un arco largo. Ambos serían invaluables en las próximas batallas. ¿Dónde están los demás?, pregunté. Bjorn señaló con la barbilla hacia el campamento. Los ingenieros pidieron ayuda con la mano de obra para construir la balsa. La última vez que vi a Draxus y C se vieron obligados a ayudar a transportar los troncos. Hice una mueca. ¿Ha habido alguna novedad de Giles? ¿Blackthorne ha dado su aprobación? Todavía no, sargento. Pero usted da la orden y estamos listos para partir. Astrid tarareó su acuerdo, ajustándose el carcaj en el hombro. No pude evitar sonreír mientras observaba la orilla opuesta del río. No te preocupes, dije. Nuestro momento llegará pronto. Por ahora, esperaremos. Capítulo 17. Prepárense, dije mientras tomaba posición al costado de la balsa improvisada. Los troncos aún estaban ásperos y tenían corteza sin cortar. Las cuerdas que habían utilizado para atar los troncos estaban rígidas. Doblé las rodillas, preparándome para soportar el peso. Elevar.
Los hombres de mi escuadrón tiraron hacia arriba y la balsa se desprendió lentamente del suelo. Todavía estaba pesada y tuve que apoyar la carga sobre mis hombros para mantener los pies firmes. Adelante. Avanzamos hacia el borde de la línea de árboles. Mi escuadrón, ahora compuesto por 15 hombres en total, se esforzaba por avanzar bajo el peso. Iba más despacio de lo que me hubiera gustado. Incluso cuando llegamos al borde del agua, miré hacia la orilla opuesta, buscando cualquier indicio de peligro. No podía ver nada, pero eso no significaba que no hubiera duendes acechando incluso ahora. A mi señal, la balsa fue bajada al agua. Bjorn y Draxus se sujetaron a las cuerdas que los sujetaban a ambos lados para evitar que la embarcación flotara en el mismo lugar. La orilla del río estaba resbaladiza y tuve que reacomodar el equilibrio mientras ayudaba a Astrid a subir a bordo. Su carcaje estaba lleno y vi algunas flechas con plumas blancas que perforaban armaduras. Los necesitaríamos hoy. La balsa se encontraba prácticamente estable, pero de vez en cuando la corriente la arrastraba y la hacía moverse en el mismo lugar. Hombres a cada lado, dije. El peso tiene que estar equilibrado. Cato, Cés y otros 4 hombres blindados del tercero subieron a la balsa y tomaron posiciones detrás de los 2 escudos de la torre. Los escudos en sí estaban compuestos principalmente de tablas de madera que habían sido clavadas entre sí y fijadas a la parte delantera de la balsa con resina. Draxus fue el siguiente en llegar a la balsa, que se balanceaba bajo su peso. Extendió ambos brazos para estabilizarse antes de tomar posición cerca del centro. Bjorn y yo fuimos los últimos en subir. Apoyé los pies en la orilla fangosa del río y, con el agua hasta las rodillas, empujé la balsa con fuerza. Bjorn se apoyó en el borde mientras la balsa comenzaba a avanzar. Me tendió una mano y la tomé, dejándolo que me jalara hacia la embarcación, que se balanceó amenazadoramente antes de que pudiera sostenerme. 2 de los soldados sacaron unos palos largos que usaron para ayudarnos a avanzar. Había previsto que la corriente pudiera ser un factor, pero a medida que avanzábamos hacia el medio del río comencé a preocuparme. Nos desplazábamos río abajo más rápido de lo que había planeado. Ni siquiera el uso de los postes podía detener nuestra deriva. Parecía que no íbamos a tener la posibilidad de elegir el terreno. Eché un vistazo por encima del hombro hacia la línea de árboles y capté la mirada de Astrid. Nos seguirán, dijo, refiriéndose a los ballesteros que habíamos dejado atrás. Son más rápidos a pie que nosotros en el agua. Esperaba que tuviera razón. La balsa crujía mientras flotaba. Había un silencio inquietante, el único sonido era el ocasional roce de la ropa y el tintineo de la armadura. A mitad de camino. En algún lugar cercano, un pez saltó del agua, sus escamas plateadas reflejaban la luz del sol. Apoyé un codo en mi rodilla y me arriesgué a echar un vistazo por el borde del escudo de la torre. La orilla opuesta estaba vacía, pero me pareció ver un movimiento cerca de un arbusto. Parpadeé y ya no estaba. Draxus que habló primero. Esto parece demasiado fácil, dijo. No hemos visto ninguna señal de actividad de los duendes, pero me inclino a creer que saben que estamos aquí. Podría ser que los exploradores estén observando la construcción del puente, dijo Astrid. Es posible que ni siquiera sepan que estamos aquí. Permaneced alerta, ordené. La balsa quedó en silencio. 2/3 allí. Uno de los soldados que empujaba la balsa se movió de forma extraña y me volví para mirarlo. Había una flecha negra que sobresalía de su hombro. Un momento después, se oyó un chapoteo cuando su cuerpo chocó contra el agua. Se agitó violentamente mientras el peso de su propia armadura lo arrastraba. «Contacto», gritó Draxus, preparándose. Me acerqué al borde de la balsa, con la cuerda en la mano. El otro hombre de la pértiga tenía los ojos muy abiertos. «Sigue adelante», grité. «Llévanos al otro lado. No podemos permitirnos detenernos aquí». El hombre tragó saliva y asintió, sumergiendo nuevamente su caña en el agua. Me volví hacia el hombre que se estaba ahogando. Solo había un hilo de burbujas flotando en la superficie del agua. Me arrodillé y arrojé la cuerda al agua. Por un momento, simplemente flotó. ¿Había llegado demasiado tarde? Entonces una mano emergió del agua y agarró la cuerda. La cuerda se tensó. «Ayúdame a sacarlo», grité a Bjorn. El guerrero se puso a mi lado. Agarró la cuerda con las manos y ambos tiramos hacia atrás. Un hombre con armadura es una criatura pesada. Tuvimos que tirar 3 veces para ponerlo a la distancia de nuestros brazos. Lo agarré por la muñeca y lo subí a la balsa.
El agua caía en cascada sobre la madera. Respiraba con dificultad y tenía los ojos desorbitados por el miedo. Había perdido la caña en la confusión, pero eso era de esperar. Tosió agua y revisé su vitalidad en mi HUD. «¿Estás bien, soldado?», dije. «Prepárate». Más flechas llovieron desde arriba. Levanté el brazo a tiempo para atrapar uno con mi escudo, que todavía temblaba. Ya casi habíamos cruzado. No perdí el tiempo cuando la balsa se balanceó contra la orilla. «Fuera», grité. «Aterricen y formen filas». El joven soldado que casi se había ahogado arrancó su espada de su vaina y se agachó detrás de un camarada con un escudo. Juntos nos bajamos de la balsa. Draxus tiró de la cuerda con fuerza, atándola alrededor de una roca cercana mientras volaban flechas negras. «Formen la fila». Los hombres corrieron a obedecer. Se levantaron los escudos y se apuntalaron las piernas mientras nos convertíamos en objetivos más pequeños para las flechas. Podía oír los gritos primarios de los goblins mientras se comunicaban. Sabían que estábamos allí y ahora habían visto que éramos muchos. Incluso ahora corrían más entre los árboles hacia nosotros, arrastrándose como arañas. Fue lo que había previsto. «¿Y ahora, sargento?», preguntó Bjorn. La pintura de guerra azul de su rostro le daba el aspecto de un loco. Necesitaríamos su tipo de locura antes de que terminara el día. «Todavía no», dije. «Tenemos que cronometrar bien el ataque. Dejar que se acerquen. Que crean que nos tienen». Volaron más flechas de los árboles. La mayoría eran inofensivas, pero una logró colarse entre los huecos de los escudos y enterrarse en el suelo, cerca de mi bota. Apreté los dientes, aunque la adrenalina me invadía. El tiempo lo era todo. Si fuéramos demasiado rápidos, perderíamos nuestras posibilidades de una carga eficaz. Si fuéramos demasiado lentos, las fuerzas Goblin tendrían tiempo de posicionarse libremente o, peor aún, pedir refuerzos. Una flecha rebotó en mi casco y salió girando. «Tranquilos», grité a mis hombres. Necesitaba que aguantaran unos momentos más. El gruñido de los soldados de infantería Goblin sonaba cerca. Demasiado cerca. Me volví hacia Bjorn. «Ahora». El guerrero se llevó las manos a la boca y las ahuecó. Emitió un extraño canto aflautado, que habíamos acordado utilizar como señal. La respuesta no se hizo esperar. Se oyó un silbido y un susurro en el aire. Entonces un soldado de infantería Goblin se desplomó, alcanzado en el pecho por una saeta de ballesta. Pasaron silbando 5 rayos más. Uno derribó a un arquero Goblin que estaba posado en un árbol cercano. La avalancha de Goblins vaciló y aproveché ese momento para atacar. Avanzamos a trompicones como una línea irregular, avanzando por la orilla hacia el enemigo que se aproximaba. No habría sido mi elección el terreno. El barro estaba húmedo y blando, y la pendiente se elevaba en un ángulo extraño. Aún así, nos habíamos comprometido y ahora teníamos que llevar a cabo el asalto hasta el final. Así que subimos. Y murieron. Los 3 primeros goblins se lanzaron contra nosotros con los colmillos y las armas al descubierto. Los bloqueamos con nuestros escudos y los derribamos con rápida eficacia. Otro se lanzó hacia mí desde un costado. Mi espada le cortó la pierna y cayó de costado, solo para ser atravesado en el ojo por una lanza. De vez en cuando, un dardo de ballesta encontraba su objetivo entre los arqueros goblins escondidos en los árboles y nuestra línea avanzaba. Habíamos ganado terreno y ahora estábamos avanzando hacia la línea de árboles. El asalto era brutal. La cantidad de goblins y su desesperación solo podían significar que nos estábamos acercando al nido. Me arriesgué a pasarme un guante por la visera para quitarme el licor negro de la vista. Fue entonces cuando mis instintos tomaron el control. No hubo tiempo para esquivarlo, ni para gritar, solo para reaccionar. La gigantesca espada de hierro se deslizó hacia abajo y separó la cabeza de Cés de sus hombros. Fui lo suficientemente rápido para levantar mi escudo y evitar que el golpe me hiciera lo mismo. La fuerza que lo impulsaba me hizo caer de costado y choqué contra el hombre que estaba a mi lado. Un duende gigante estaba frente a nosotros. Llevaba una armadura con púas y sus ojos brillaban con una inteligencia fría que no me gustó. Jefe Goblin, nivel 27. Varios soldados atacaron con sus lanzas, pero el jefe Goblin ya se había movido hacia atrás, fuera de alcance. Intentamos acortar la distancia, pero más soldados de a pie Goblins se apresuraron a atacar nuestra línea.
Levanté mi escudo y le di a uno por debajo del mentón, apretando sus mandíbulas con un golpe que le destrozó los dientes. Luego levanté mi espada y le atravesé el estómago. El goblin cayó. Otro fue asesinado por Bjorn, con la cabeza dividida en una nube de icor mientras rugía un grito de guerra del norte. Intentaba no mirar a Cés, intentaba no ver el cadáver sin cabeza de mi amigo que yacía a mi lado. No había tiempo para lamentarse. No había tiempo para hacer nada más que luchar. Una flecha de ballesta se clavó en el hombro del jefe, que extendió la mano y partió el asta en dos con una de sus enormes manos. Parecía imperturbable. La sangre goteaba en mi ojo desde un corte que tenía en la frente. Estaba vagamente consciente de que la habilidad sangre de hierro se activaba en la esquina de mi HUD. Mi espada parecía brillar con una tenue luz roja. Y el siguiente goblin al que ataqué se deshizo en una lluvia de vísceras. Me quedé mirando la espada por un momento, pensando. El aumento del daño podría ser suficiente para derribar al cacique, o al menos para frenarlo. Pero necesitaba un plan. Draxes, llamé, buscándolo entre el caos de la pelea. Estaba enzarzado en una batalla con varios goblins. Mientras lo observaba, intercambió golpes y logró cortarle el brazo. Sin embargo, estaba perdiendo velocidad y vi que sangraba profusamente por un corte sobre la rodilla. Me abrí paso a empujones entre la multitud y usé mi escudo para golpear a uno de los goblins en la cara. La superficie pintada se tiñó de sangre negra cuando presioné el borde del escudo contra su cara hasta que dejó de moverse. Draxus se giró para mirarme a la cara, con la espada en alto y los dientes al descubierto. Cubierto de icor, parecía un demonio. Soy yo, dije, extendiendo la mano. Draxus se quedó paralizado y respiraba con dificultad. Lo siento, dijo. Pensé que eras. No importa. Lo descarté con un gesto. Tenemos que matar al jefe, grité por encima del tumulto. Es nuestra mejor oportunidad de dispersarlos. Draxus asintió y ajustó el agarre de su espada. Entre los dos logramos reunir a Bjorn y Kato para que volvieran a formar una línea más cerrada. Los hombres se abrieron paso hasta nosotros, uniendo sus escudos a los nuestros. Cés no había sido el único que había caído. Uno de los lanceros de la balsa yacía boca abajo en el barro. Apreté los dientes ante la repentina oleada de culpa y rabia. Los hombres necesitaban la victoria y la necesitaban pronto. De lo contrario, ¿qué sentido tenía su muerte? ¿O la de Cés? El jefe Goblin pareció darse cuenta de que nos estábamos uniendo contra sus fuerzas. Se había retirado tras el grueso tronco de un roble, pero ahora reapareció y levantó su espada. Todavía estaba rojo por la sangre de mi amigo. Lo llevé a mis pálidos labios, me miró a los ojos y pasó la lengua por la parte plana de la hoja. Luego sonrió, mostrando sus afilados dientes. Draxus me agarró del hombro mientras daba un paso adelante. Te está provocando, le espetó. No seas tonto. Tú estás al mando aquí. Apartando la mirada de la vista, hablé con Bjorn. Necesito que mantengas la posición, dije. Danos la oportunidad de llegar hasta el jefe y derribarlo. Sí, sargento. Astrid. La mujer dejó de disparar flechas y se volvió hacia mí. El cabello sudoroso le caía sobre la frente. Dispara un flujo constante de flechas al cacique, no te detengas, por nada del mundo. Las flechas no serán suficientes para derribarlo, dijo dubitativamente. No tendrá por qué ser así. Después de un momento asintió y se giró hacia los árboles. Avanzamos lenta y previsiblemente, abriéndonos paso a través de la fila. El Jeep Goblin nos observó sin inmutarse. Más soldados de infantería sin cerebro se lanzaron contra nosotros y los aniquilamos lo mejor que pudimos. Los cuerpos de los goblins comenzaron a amontonarse en el barro, haciendo que el equilibrio fuera precario. El jefe no tenía prisa por encontrarse con nosotros en el campo. En lugar de eso, dejó que docenas cayeran en su lugar, retirándose si nos acercábamos demasiado. Miré hacia un lado para comprobar si Astrid había encontrado su posición. Pronto necesitaríamos sus flechas. Cuanto más nos adentrábamos en los árboles, menos frecuentemente las flechas de las ballestas alcanzaban sus objetivos. Tenía entendido que las ballestas eran precisas en general hasta una distancia de 50 yardas y nosotros estábamos mucho más allá de eso. Un duende saltó de las ramas de un árbol cercano y me hice a un lado, lo que permitió que se estrellara contra el suelo. Le di un pisotón en la cabeza y sentí el crujido de los huesos cuando el daño aumentado hizo su espantoso trabajo. El duende no se levantó.
El sonido de una flecha pasó silbando junto a mi cabeza. La punta apuntaba a la cara del jefe, pero en el último momento levantó el brazo y la flecha recibió un impacto en su antebrazo. Era una cabeza de punzón, gruesa y diseñada para perforar armaduras. Hizo un agujero en el tendón del brazo del jefe y el goblin rugió de ira. Otro lo siguió y esta vez se hizo a un lado. La punta le rozó el hombro, derramándole sangre negra. Eso es todo, cabrón, gruñí. Muerde el anzuelo. Otra flecha le atravesó el esternón y el cacique gruñó de rabia. Giró hacia el origen de los proyectiles y localizó a Astrid. Bramó a varios de sus parientes y avanzó torpemente hacia el árbol donde ahora estaba sentada Astrid. Esta es nuestra oportunidad, le grité a Bjorn. Haz tu movimiento. Bjorn no necesitó ningún otro estímulo. Lanzó un grito de guerra y se lanzó hacia adelante con el hacha en alto. Los cráneos de los goblins crujieron, las extremidades volaron y la sangre negra cubrió el suelo mientras Bjorn el cuchilla de cráneos se ganaba su nombre. No había tiempo para quedarse y observar la carnicería. Astrid ocupaba una buena posición en el árbol, pero estaba aislada del resto de nosotros. Se había puesto en peligro para atraer al cacique. Ahora que lo había logrado, era vulnerable. Draxus, yo y otro soldado nos separamos de la línea y avanzamos para enfrentarlos. El jefe se dio la vuelta y entrecerró los ojos mientras me miraba. Le gritó algo a uno de sus compañeros y, momentos después, los goblins corrieron hacia nosotros. Draxus tomó el brazo del primero y yo le di un tajo en la garganta que hizo que el duende saliera volando. El siguiente fue atravesado con una lanza y finalmente decapitado por mí. Sin otra línea de defensa, el jefe pareció darse cuenta de su error. Sin sus soldados de a pie como forraje contra nosotros, tendría que enfrentarse a nosotros sin protección. El jefe levantó la espada ensangrentada y gritó un desafío. Draxus se lanzó hacia la izquierda y yo hacia la derecha, dividiendo su atención. Me agaché mientras la espada gigante silbaba en el aire a centímetros de mi cabeza. El duende se hizo a un lado mientras Draxus le cortaba la ingle. Cerró la mano en un puño y ese mismo puño acorazado golpeó al hombre con lanza en el pecho momentos después. El hombre fue arrojado hacia atrás y se estrelló contra un árbol cercano, donde quedó inmóvil. No tuve tiempo de comprobar sus signos vitales. Me lancé, poniendo todo mi peso en el ataque mientras me dirigía hacia la rodilla del jefe. Mi espada atravesó la carne gris pálida y salió por el otro lado. El jefe se tambaleó. Mis dedos estaban resbaladizos por el licor. Intenté liberar la espada, pero estaba atascada. El jefe hizo girar su espada y me vi obligado a soltarla. Me incliné hacia atrás y me agarré con una mano cuando el hierro pasó sobre mí. Me levanté, solo para ser golpeado en el costado por el puño blindado del goblin. El mundo dio vueltas. Caí de espaldas y me deslicé varios metros en el barro. Solo mi cota de malla me protegió de las costillas rotas que probablemente me habría hecho el golpe. Intenté levantarme y terminé teniendo que rodar hacia un lado para evitar un fuerte pisotón dirigido a mi cabeza. Draxus se abalanzó sobre el jefe por detrás, con la intención de pillarlo desprevenido. En el último segundo, el goblin giró y Draxus falló. Su espada logró cortar la mano del jefe, y con un chillido dejó caer su pesada espada. La hoja se desprendió con varios dedos todavía unidos. Draxus se hizo a un lado cuando el jefe intentó agarrarlo. Estaba furioso y vi mi oportunidad. Apreté los dientes y saqué a colmillo de hierro de mi cinturón y fui hacia él. El jefe había logrado agarrar la pierna de Draxus y ahora lo tiró hacia adelante y hacia el aire. Un momento después, una de las flechas de Astrid se estrelló contra su cuello. La cabeza del jefe se sacudió hacia un lado cuando la flecha lo clavó profundamente. Bramó y apretó el puño hasta que oí el crujido del hueso. Draxus aulló. Corrí hacia adelante, agachándome para esquivar el puño del cacique que me atacaba. Estaba lo suficientemente cerca como para oler su cuerpo sin lavar y ver las ojeras de sus ojos. Le clavé la daga justo debajo de las costillas, empujando la maldita hoja hacia adentro y hacia afuera, esparciendo icor. El aumento del daño hizo su trabajo. El duende gritó y dejó caer a Draxus al suelo. Otra flecha le dio en el hombro y lo hizo perder el equilibrio. Era ahora o nunca. Di un paso adelante y levanté una bota para clavarle la empuñadura de mi espada más profundamente en la rodilla. El hueso crujió. El jefe cayó hacia adelante y, mientras lo hacía, atrapé un puñado de su pelo negro enmarañado en mi puño. Esto es para Cés, susurré. Luego pasé mi daga por su garganta.
sangró a Icor en el barro y yo pisé su cadáver moribundo para agacharme junto a mi amigo. Háblame, le dije, ¿estás viva? Draxus gimió. Su medidor de vitalidad estaba en naranja y no era difícil adivinar por qué. Desde la rodilla hacia abajo, su pierna estaba destrozada. Estaba doblada casi en un ángulo de 90 grados y fragmentos de hueso sobresalían de la pantorrilla. Quédate quieto, le dije mientras sacaba una pequeña poción de salud de mi inventario. Tenía, dijo entrecortadamente, toda la intención de marcharme. Ahora suenas como Cato. Siseó cuando la poción tocó su pierna, pero momentos después el sangrado disminuyó y el dolor en su rostro disminuyó. Me puse de pie y le quité la espada al jefe. La batalla no había terminado. Astrid saltó del árbol y le tendí una mano. Fue una puntería experta. Nos ayudó a salvar el pellejo. Ella agarró mi antebrazo. Lo siento por tu amigo. Parecía un buen hombre. Asentí, pensando en la cara sonriente de Cés. Él era. Astrid se quedó al lado de Draxus mientras yo corría para reincorporarme a la batalla. Bjorn había hecho su daño. Estaba cubierto por una capa de icor tan espesa que parecía como si se hubiera bañado en ella. Ayudé a mis soldados a hacer retroceder al resto de los goblins rezagados, pero no eran muchos. Una vez que su jefe cayó, la mayoría se dio la vuelta y huyó del campo. Limpié la hoja de mi espada en uno de los cadáveres de los goblins. Sargento, dijo uno de mis soldados. Hemos localizado el nido. Hay una cueva justo detrás de esos árboles. Lo seguí hasta donde estaban Cato y varios otros. Se han adentrado más en la cueva, dijo Cato, con su habitual tono de broma repentinamente atenuado. Hemos colocado ramas secas, leña y todo lo que pudimos encontrar. Ahora solo queda cerrarlo. Un soldado se movió a mi lado. ¿No hay pequeños allí? Los goblins cuidan a sus crías dentro del nido. Al menos, eso es lo que siempre había oído. Cato se encogió de hombros. Es probable que haya crías de goblin en los túneles, sí. Una vez que encendamos las hogueras, se asfixiarán por el humo, igual que todos los demás. El soldado parecía desconcertado. Cato se volvió hacia mí. Es tu decisión, dijo. Me quedé mirando la oscura boca de la cueva. Recordé las bajas en el campo de batalla, la forma en que la cabeza de C se había desplomado sobre sus hombros en el barro. No había piedad para criaturas como esta. No podía haberla. No si la humanidad quería vivir en este mundo. Quémalo, dije. Capítulo 18. Mi espada cortó el aire en un arco mientras practicaba. Era de noche y había estado entrenando durante horas. Por alguna razón, el ejercicio que normalmente me despejaba la cabeza estaba teniendo poco efecto hoy. Giré sobre mi pie adelantado, levanté mi escudo y practiqué mis estocadas con la espada. El sudor caía abundantemente por mi pecho desnudo. Podía sentir las miradas de los demás sobre mí. Los soldados me observaban, cansados de mi estado de ánimo. Había permanecido en silencio desde la muerte de mi amigo. Necesitaba tiempo para pensar, y con el pensamiento vino la necesidad de actuar. Giré, retraje mi escudo y me dispuse a lanzarme. El movimiento fue practicado, cuidadoso. Y detrás de él pude sentir el aumento adicional en las estadísticas que había obtenido de la pelea. Ahora estaba en el nivel 16 y, por lo que parecía, iba camino de pasar al siguiente. El aumento en mis estadísticas base era pequeño, pero podía sentir la diferencia. Veo que has ascendido a la plata, dijo una voz detrás de mí. Incluso sin ella, habría reconocido la gracia relajada de Cato cuando entró en el campo. Tenía su espada en una mano, todavía envainada. Felicidades. Tenía razón. Al analizar mis estadísticas, pude ver que mi habilidad con la espada había ascendido a nivel plata. Todavía faltaba mucho para alcanzar la maestría, pero el aumento de habilidad fue un cambio bienvenido. Ante mi silencio, Cato sacó su espada y colocó la vaina contra un tocón cercano. Muy bien, sargento, dijo. Vamos a poner a prueba su champo. Intenté lanzarle una mirada fulminante, pero Cato me ignoró, levantó la guardia y dio vueltas. Sabía lo que estaba intentando hacer. Cato era mi amigo y me había visto de mal humor. Pensó que lo que me haría cambiar de humor sería una buena paliza. Mi intención era hacerle trabajar para conseguirlo. Paré su primera estocada y esquivé la segunda, aprovechando mi impulso para lanzar un ataque. Cato atrapó mi espada con la suya y sonrió. Bien, pero aún así es predecible.
Se inclinó hacia adelante y yo me eché hacia atrás, levantando el escudo. Ante su sonrisa cada vez más amplia, fruncí el ceño. Volvió a atacarme, dando vueltas a la derecha y luego a la izquierda en un intento de confundirme. El metal resonó contra el metal cuando bloqueé sus golpes. Pasaron varios minutos hasta que dio un paso demasiado hacia adelante y aproveché la oportunidad. Empujé mi escudo hacia adelante, con la intención de tirarlo al suelo. Kato simplemente se movía a mi alrededor, fluyendo como el agua. Momentos después sentí el frío beso del acero en mi cuello. Mejor, dijo. Di un paso atrás y levanté el borde de mi escudo para golpear su espada hacia arriba. Al mismo tiempo, me acerqué a su guardia y ataqué su estómago expuesto. Kato logró evitar por poco el golpe simulado girándose hacia un lado. ¿No es tan predecible?, pregunté, dando vueltas. Kato aceptó el punto con un gesto de la cabeza y una sonrisa. Declaro ser un Troll Slayer, creo que estás evolucionando. Aunque tus habilidades para tallar madera no son nada del otro mundo. Continuamos nuestra sesión de práctica hasta que el sol comenzó a descender en el cielo. Los ingenieros del ejército comenzaron a regresar al campamento en grupos, después de haber pasado la mayor parte del día en la construcción del puente. Sin la constante amenaza de las flechas de los goblins, el progreso había sido constante. Lord Blackthorne predijo que la construcción tardaría un día entero antes de que se completara. Tenía la intención de utilizar ese tiempo para perfeccionar mis habilidades. La lucha continuó hasta que se agotó nuestra resistencia. Kato y yo nos detuvimos, ambos aspirando aire como si nos estuviéramos ahogando. Estábamos sudorosos, cansados y cubiertos de tierra. Y, sin embargo, el estado de ánimo había cambiado. Has luchado bien, dijo Kato con aprobación. Una roncha roja y furiosa marcaba el lugar donde había logrado golpearlo con la parte plana de mi espada. Mi propio cuerpo estaba cubierto de pequeños cortes y moretones que sabía que sentiría al día siguiente. Me apoyé en mi escudo. Tú también. Algún día podré igualar tu habilidad con la espada. Pero seguro que no será hoy. Él sonrió, pero tan rápido como había aparecido, la sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por tristeza. Kato miró hacia el río. Sabes que no fue tu culpa, Will, dijo. No podía saber que las cosas iban a suceder como sucedieron. El curso de la batalla es impredecible. Es lo único constante en la guerra. Apreté más fuerte mi escudo. Yo estaba al mando, dije en voz baja. La culpa fue mía. Hiciste todo lo que... La culpa fue mía. No quise gritar, pero las palabras resonaron en el campo. Bajé la voz y de repente me di cuenta de quienes nos observaban. Me giré para levantar mi escudo sobre un hombro. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, dije. Lo único que puedo controlar es la fuerza de mi brazo y mi capacidad para acabar con los enemigos que tengo frente a mí. No es mucho, pero es lo que tengo. Kato asintió y envainó su propia espada. Es una buena filosofía, aunque un poco neandertal. Bjorn la aprobaría. Mis labios temblaron. Bjorn dice que la batalla es una conversación. Que cada vez que blandes tu espada estás expresando tu propia convicción. Habla como un verdadero poeta rural. Resoplé. El norte no puede ser tan malo. Dígaselo a los osos. El sonido de pasos detrás de nosotros me hizo darme vuelta. Gil se acercó y junto a él Draxus cojeaba llevando una pequeña caja de madera en sus brazos. ¿Cómo te fue?, pregunté. Gil sonrió. El tercero de escuadrón comerá bien esta noche. La cosecha monstruosa fue suficiente para invertir en una nueva tienda de campaña para la compañía y suministros para el auxiliar. Creo que le debemos un agradecimiento. ¿El Smed te causó problemas? Gils hizo una mueca. No, pero nos ofreció una cantidad muy baja. Podríamos haber obtenido al menos 10 monedas de plata más por el botín de los Chieftains. ¿Estás seguro de que el trato con él valió la pena? Me salvó el pellejo en la batalla, así que diría eso. Además, no hay nada que pueda hacer al respecto ahora. Gil se encogió de hombros y sacó una cartera de su cinturón. Era más pesada de lo que había visto en el pasado y eso pareció alegrarlo. Gil repartió 5 monedas de plata que coloqué en mi inventario. Vera está cocinando pato esta noche. Astrid logró cazar algunos junto al río. Ven a cenar con nosotros y deja de estar tan malhumorado, tronó la voz profunda de Draxus. Miré su pierna. Parecía que lo sostenía bien, pero noté que todavía estaba vendada. ¿Cómo está la pierna?
Viviré, gruñó mientras cambiaba de lugar la caja. Todavía me duele porque los huesos están recién curados, pero los sanadores hicieron un buen trabajo. ¿Qué hay en la caja? Cato dio un paso adelante intentando mirar por encima de mi hombro. Gil sonrió y abrió las manos. Vino especiado importado de la Costa de Bronce. Y hay suficiente para todos. Esta es una de las 3 cajas que compré a un comerciante ambulante. Solo 9 monedas de plata por el lote. Gil seguía sonriendo mientras Cato abría la tapa y examinaba las botellas. Bueno, algunas cosas nunca cambian, dijo con ironía. Giles, buen hombre, creo que te acaban de estafar. Cato levantó una de las botellas. La sonrisa se borró del rostro de Gil mientras se giraba. Cato inclinó la botella para captar los últimos rayos de sol y se la tendió. Giles lo examinó detenidamente y luego maldijo con tanta violencia que una lavandera que pasaba por allí se sonrojó. Sabía que había algo raro en ese cabrón, dijo. Es un tinto barato y ni siquiera parece antiguo. Simplemente le han cambiado las etiquetas. Eso es lo que te pasa por no comprobar 2 veces tu compra, reprendió Cato. Los escuché discutir durante todo el camino de regreso al campamento. Había algo en mí, una especie de calor que se extendía por mi pecho. El día 3 fue un desastre, no se puede negar. Pero había un fuerte sentimiento de hermandad entre el grupo de Variopinto y me alegré de ser parte de él. Me lavé con agua fría del lavabo y me froté el pecho y el cuello, eliminando casi todo el sudor y la suciedad. Después me cambié y salí de mi tienda. Vera estaba asando varios patos en un asador sobre el fuego de la cocina. El olor era tan fuerte que se me hizo la boca agua. Al verme, los soldados levantaron sus copas de hojalata y se oyó un grito. ¡Asesino de Trolls!, gritó Horn desde donde estaba con un pie apoyado en un tronco. Ven a beber con nosotros. Sírvele una copa. Me pasaron una jarra de hojalata y sirvieron vino tinto barato. Tomé la copa y, con un movimiento fluido, me bebí todo el contenido. Estaba más seco de lo que esperaba y la acidez me tomó por sorpresa. Los soldados volvieron a vitorearme en la cara. Pasaron mi taza a lo largo de la fila para que la llenaran de nuevo. No pasó mucho tiempo antes de que Cato comenzara a tocar una melodía de marcha, y pronto otros se unieron. Encloso Girls cantó a todo pulmón el estribillo, aunque desafinaba muchísimo. Vera trabajó duro para preparar la comida y pronto todos tenían un cuenco de madera frente a ellos. El plato estaba delicioso. Se había cocinado con una textura crujiente que hacía que el centro jugoso fuera mucho mejor. Vera caminaba entre nosotros con una taza propia, sonriendo y repartiendo comida extra a quienes elogiaban su cocina. Era como la madre del grupo y los hombres estaban agradecidos. Había tomado 4 tazas y empezaba a sentirme mareado. Un par de soldados de otra compañía entraron para echar un vistazo. El tercero de la Guardia Real les dio la bienvenida y les pasó varias jarras vacías para que las llenaran. Los soldados bebieron con nosotros y uno de ellos, un hombre alborotador llamado York, empezó a alardear de la última campaña en la que había participado. Hablaba ruidosamente y la forma en que lanzaba miradas continuas a Vera me hizo pensar que las historias eran más para su beneficio que para el de cualquier otra persona. Vera ni siquiera pareció notarlo. Continuó haciendo su ronda, hablando con los soldados del tercero y llenándoles los platos. Cuando ella pasó por York, de repente le extendió la mano y le agarró la muñeca. «Eres una verdadera belleza, ¿no?», dijo arrastrando las palabras, sonriendo. Vera sonrió incómoda. «No estoy segura de qué quieres decir», murmuró. Ella giró para liberar su muñeca, pero el soldado no la soltó. Tenía los ojos vidriosos por la bebida y no parecía notar las miradas de ira que ahora le dirigían. York la atrajo hacia él y Vera casi se cae cuando él la sentó en su regazo. «Ah, es cierto, muchacha, ahí es donde debes estar, ¿eh?». Vera lo empujó, intentando liberarse, pero él la agarró del pelo y chasqueó la lengua. «Relájate, muchacha. Solo». Gil salió disparado como un cohete. En un momento estaba sentado a mi lado, con una pata de pato a medio camino de su boca, y al siguiente tenía a York agarrado por el cuello, con un cuchillo brillando bajo su barbilla. «Bájala», gruñó, presionando la hoja con más fuerza. Todos los que estaban alrededor del fuego para cocinar se quedaron en silencio. Un hilo de sangre le caía por el cuello al soldado. Tenía los ojos muy abiertos cuando soltó el cabello de Vera y ella se puso de pie de un salto. «Bastardo», dijo, escupiendo a las botas de York.
La expresión del soldado pasó del miedo a la ira y apartó a Giles de un empujón. Cuando él se puso de pie, sus muchachos también lo hicieron. Había caras duras por todos lados, y no solo por parte de la tripulación de York. Varios miembros del tercer grupo también se habían levantado, incluidos Draxus y Cato. Me tomó un momento darme cuenta de que estaba de pie. Si te metes con un miembro del tercero, tendrás que rendir cuentas ante nosotros, dijo Giles con frialdad. Ahora, por favor, vete a la mierda. York sonrió, pero su expresión era desagradable. Hizo crujir el cuello y dio un paso adelante, elevándose sobre Giles. No me gusta mucho ese tono, viejo, dijo. Estoy pensando en recordarte cuál es tu lugar en este ejército. No sois soldados, sois una banda de mercenarios y matones. Putas baratas para el ejército del Señor. No recuerdo que tu compañía cambiara el curso de la batalla, dijo Cato. Estabas en la línea de fuego, ¿no? O en algún lugar cerca de la retaguardia, donde podías ver a los verdaderos hombres pelear. ¿Me estás llamando cobarde? York levantó los puños. Cato sonrió, sus dientes blancos brillando a la luz del fuego. No te llamaría con una palabra que no puedas deletrear. York gruñó y adoptó la postura de boxeador. Momentos después, su puño voló por el aire hacia Cato. Fue entonces cuando se desató el infierno. Pelear estando borracho no es lo mejor, pero fue muy divertido. Salté el tronco más cercano y lancé un puñetazo brutal, que le dio en el mentón a uno de los muchachos de York. El soldado se tambaleó hacia atrás y su compañero se abalanzó sobre mí. Levanté la guardia para protegerme la cara y gruñí cuando un puñetazo impactó en mis costillas. A mi lado, Cato y York intercambiaron golpes, y Draxus le dio un rodillazo tan fuerte en el estómago a un hombre que cayó a 4 patas y vomitó. ¡Qué desperdicio de vino!, dijo Cato mientras pasaba bailando, esquivando un amplio golpe de York. Agarré a mi oponente por la parte delantera de su jubón y lo tiré hacia un lado, enviándolo a toda velocidad hacia el fuego. Chilló y momentos después salió de un salto como un caballo al galope. Cato finalmente logró superar a York, agachándose bajo la guardia del hombre más grande y derribándolo con 2 rápidos golpes en el mentón. La pelea no fue larga, o tal vez sí. En mi estado de ebriedad era difícil saberlo. Lo único que sabía era que me reía y golpeaba a cualquier hombre que se me cruzara en el camino. En un momento dado, vi a Vera sacar un pesado cucharón de madera de una bolsa que llevaba en la cintura y golpear en la cabeza a un soldado que estaba luchando contra Giles. El hombre se desplomó como un muñeco de trapo. Hicimos retroceder a los soldados hacia la entrada de nuestro pequeño campamento y varios dieron media vuelta y huyeron. Levanté mi taza mientras corrían, cuando había tenido yo una taza, y bebí el contenido con un gesto de alabanza. Vuelve cuando quieras, dijo Cato, plantando su bota en el trasero de un soldado que huía y haciéndolo caer hacia adelante. Me miró y sonrió. Tus nudillos están sangrando. Creo que es vino, dije arrastrando las palabras. Nos miramos fijamente y luego resoplamos. El ánimo no había decaído entre los hombres del tercer regimiento. Varios soldados se ofrecieron voluntarios para arrastrar los cuerpos inconscientes de York y sus hombres hasta el campo y dejarlos allí. Cuando regresaron, los vitorearon y Cato encabezó otra marcha tan desafinada que me dolieron los oídos. Me uní a pesar de mí mismo, aunque no conocía las palabras. Por fin, cuando la luna estaba alta y los estómagos llenos, Giles anunció que era hora de irse a dormir. Había decepción en el aire y algunos hombres se quejaron. Sin embargo, al final no quedó más remedio que ceder. Draxus y Giles apagaron el fuego de la cocina y yo me quedé allí, estirando los músculos doloridos. Tenía la vejiga llena y estaba a punto de dar un paseo para despejarme la cabeza. Le di una palmada a Cato en el hombro y salí del campamento en dirección a la línea de árboles. El aire de la noche era fresco contra mi piel. Encontré un lugar apartado e hice mis necesidades. Cuando terminé, me até los pantalones y eché la cabeza hacia atrás para mirar la luna. Era un orbe plateado en el cielo nocturno, muy similar a nuestra luna en la Tierra. Era lo único que me resultaba familiar en ese lugar. Incluso las constelaciones eran diferentes. No te habría tomado por un observador de estrellas. La voz me hizo saltar. Joder, dije, dándome la vuelta. Miré fijamente a la sanadora desde el campo de batalla, con sus penetrantes ojos azules. Ella había arqueado una ceja remilgada. ¿Quién es Jesús y por qué quieres follar con él? Parpadeé, mi mente empapada en vino era demasiado lenta para encontrar una respuesta. Yo,
Me tomaste por sorpresa, eso es todo. Ella se acercó más y sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. ¿Por qué, Waldo Blackbriar, estás borracho? Me sonrojé, pero no estaba seguro de por qué. Algo como eso. La mirada de la sanadora se deslizó hacia mi mano, que ahora goteaba sangre. Me tendió la suya. Dudé un momento antes de dejar que la tomara entre las suyas. La examinó con expresión pensativa mientras pasaba un dedo por mis nudillos desollados. Quienquiera que haya recibido ese golpe probablemente estará inconsciente hasta la mañana, dijo. Quédate quieto, lo curaré. No tienes que, comencé, pero ella me ignoró. Un suave resplandor dorado iluminó el espacio entre nosotros y el dolor punzante en mis nudillos se desvaneció. Moví mis dedos y sonreí. Como nuevo, ¿por qué siempre me estás salvando? Es muy sencillo, dijo la sanadora, mientras se colocaba un mechón de pelo rubio suelto detrás de la oreja. Eres la damisela en apuros. El vino me hizo atrevido. Al menos soy una damisela guapa. La sanadora inclinó la cabeza hacia un lado y en sus ojos brilló la diversión. Hizo como si me estuviera examinando, con la mirada fija en mi pecho, mis hombros y luego mi rostro. Quizás, dijo ella con una sonrisa burlona. Luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Espera, dije. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Me temo que tienes ventaja sobre mí. No sé tu nombre. No, no lo haces, respondió ella. Sus ojos azules parecían bailar a la luz de la luna mientras miraba por encima del hombro. Ya nos veremos. Solo pude quedarme allí, viéndola alejarse. Capítulo 19. Lord Blackthorne te recibirá ahora. El caballero apartó la puerta de la tienda de guerra y dio un paso atrás para dejarnos entrar a Giles y a mí. Blackthorne estaba vestido con ropa de viaje y Dambringer estaba apoyado en la mesa de guerra que tenía a su lado. Estaba de pie estudiando un mapa extenso de Caria, con el ceño fruncido. A su alrededor, varios de sus consejeros levantaron la vista y guardaron silencio al vernos acercarnos. Giles hizo una profunda reverencia y yo hice lo mismo, juntando las manos tras la espalda. Nos habían llamado a primera hora de la mañana y por la expresión sombría de Giles supe que estábamos a punto de enfrentar las repercusiones del jolgorio de la noche anterior. Lord Blackthorne hizo un gesto con la mano y murmuró algo a sus consejeros. Estos inclinaron la cabeza y se retiraron, pasando junto a nosotros, fuera de la tienda. Solo quedaban dos de los guardias de su casa, con rostros estoicos e inmóviles. Blackthorne se quitó los guantes de cuero y los arrojó sobre la mesa. Teniente Gile, ¿tiene alguna idea de los problemas que me ha causado su pequeña artimaña? Giles tragó saliva y bajó la mirada. No, mi señor. De hecho no. Blackthorne caminaba de un lado a otro frente a la mesa, su irritación era evidente. Podría haber esperado este tipo de comportamiento de Will, pero de ti. Eres un veterano de 3 campañas cadianas y un soldado leal. Te ascendí porque creo que tienes tanto el coraje como la experiencia para liderar. ¿Me he equivocado al juzgar tu carácter? No, mi señor, dijo Giles suavemente. Blackthorne se giró para mirarlo. Entonces, explícame por qué uno de mis caballeros se me acercó con la noticia de que tú y tu compañía habían iniciado una pelea con algunos de los hombres bajo mi mando. Una pelea de borrachos nada menos, si los rumores son ciertos. Giles se aclaró la garganta. No hay excusa, mi señor. Lo miré desconcertado. ¿Por qué Giles no hablaba en defensa de sus acciones? Pero, tras reflexionar un poco más, podía adivinar por qué. Eres un tonto, pensé. Estás haciendo todo lo que está en tu poder para mantenerla fuera de esto. ¿No tienes excusa? Blackthorne se llevó una mano a la cara y se pellizcó el puente de la nariz. Ser Cornell me ha pedido que azote a los hombres del tercio que participaron en las actividades imprudentes de ayer. Y, tal y como están las cosas, tiene derecho a exigir una reparación. Giles cayó sobre una rodilla y agachó la cabeza. Señor, sé que no tengo derecho a pedir favores, pero siento que debo hacerlo. Soy el comandante de la compañía y, como tal, la culpa de mis hombres recae sobre mí. Por favor, permítame recibir los latigazos de mis soldados como penitencia por mi error. Le pido que no los castigue por mis acciones. Branquias, empecé, pero el veterano me lanzó una mirada fulminante y guardé silencio a regañadientes. Blackthorne levantó las manos con exasperación incrédula. Sí, dijo. Y podría haberte hecho precisamente eso.
pero desde que me levanté por la mañana he tenido que soportar no menos de 2 docenas de miembros del tercer cuerpo auxiliar que me han pedido audiencia. Todos y cada uno de ellos han pedido clemencia en tu nombre. Piden que te esculpen del poste de los azotes para que ellos puedan ocupar tu lugar. Gil se quedó sin palabras por un momento. Su boca se movió y tragó saliva con fuerza. Yo, mi señor, me temo que no. Se quedó en silencio. Blackthorne suspiró y cruzó los brazos sobre el pecho. Por más rebelde que haya sido su compañía, no puedo negar el poder de su lealtad. Que unos soldados se presenten ante mí de rodillas para pedirme no solo su perdón, sino también que les permita ser azotados en su lugar. Es algo sin precedentes. Blackthorne soltó una risa sin humor y se pasó una mano por la cara. Ahora me toca a mí decidir qué hacer con usted, teniente. Desde luego, no puedo preguntar quién fue el responsable de iniciar la pelea, ya que todos los hombres de su compañía se declararán culpables. Tampoco puedo azotar a 60 hombres mientras mi ejército se prepara para marchar. Así que eso me deja con un solo curso de acción. Un músculo le tembló en la mandíbula. Durante el resto de la marcha, su compañía permanecerá en retaguardia. La protección de los suministros, la excavación de letrinas y el desmantelamiento y la limpieza del campamento estarán a cargo únicamente de usted y de sus hombres. No recibirá ayuda de otras compañías. Cumplirá con sus tareas con prisa y sin quejarse, ¿me ha entendido? Tú eres mi señor. Bien. Puedes retirarte. Blackthorne hizo un gesto con la mano. Permanecerá. Giles y yo intercambiamos una mirada mientras él se levantaba y salía de la tienda. Tragué saliva, manteniendo la mirada fija en el suelo. Lord Blackthorne estaba de mal humor y yo no quería jugar con fuego. El señor suspiró y, al levantar la mirada, vi que se había dejado caer en una silla detrás de la mesa de guerra, con un puño apoyado bajo la barbilla. La política, gruñó. Como la odio. Me quedé en silencio, discretamente, mientras él estudiaba el mapa que tenía delante durante largos minutos. La situación es más complicada de lo que dejé ver, dijo finalmente. Mi señor. Blackthorne llevaba un anillo de sello alrededor de su dedo. Conozco a Vera. Es la hija bastarda del actual barón de la casa Lormar, y una amenaza de violencia contra ella podría considerarse un delito capital. Hay hombres que han sido ahorcados por menos, no te equivoques. Me miró y notó la falta de sorpresa en mis rasgos. Entonces, ¿usted conocía su situación? ¿Por eso los hombres la defendieron? Me mordí el interior de la mejilla y pensé detenidamente antes de responder. No, señor. No todos en la compañía conocen su linaje. La defendimos porque es una de los nuestros y la tercera se cuida a sí misma. Hice una pausa y luego agregué. Y porque el trato que York le dio cruzó el límite. Blackthorne consideró esto y luego asintió. Muy bien, tendré en cuenta tu relato. Creo que eres un hombre honesto, Will de Blackbriar. Así que, para que no pierdas mi fe, me dirigió una mirada significativa. Ni mi buena voluntad, puedes despedirte. Hice una reverencia y me giré para irme. Tu escuadrón se desempeñó admirablemente contra la emboscada de los goblins, dijo Blackthorne de repente. Gracias, mi señor. Sacudió la cabeza. Quiero decir que yo también he perdido amigos en el campo de batalla y me entristeció saber de tu propia pérdida. Recuerda esto, un líder no se mide por sus errores, sino por cómo se adapta y aprende de ellos. Tienes potencial y no quiero que lo desperdicies. Incliné la cabeza. Entiendo a mi señor. ¿Y tú? Un destello de diversión apareció en su mirada. Me recuerdas mucho a alguien que conocía. A veces siento que le estoy hablando, se quedó en silencio y luego pareció darse cuenta de que yo estaba allí. Son solo las divagaciones de un hombre mayor, dijo. Ve y aprovecha tu tiempo. Esto es una mierda, dijo Cato. Estaba hundido hasta las rodillas en el pozo de una letrina, cavando con una pala en la tierra blanda. Se avecinaba una tormenta y las nubes oscurecían el cielo sobre nosotros. El hedor de los desechos me seguía pegando mientras cavaba. Al menos no fueron latigazos. Draxus clavó su pala en la tierra y se apoyó en ella, espantando una mosca de su cara. Créame cuando le digo que esta es la mejor alternativa. Estábamos hasta las rodillas en el lodo, ya que nos habíamos quitado las botas para no estropearlas. Tenía los pantalones arremangados hasta la rodilla y me estremecía cada vez que tenía que dar un paso. Uno de los soldados se atragantó y se dio la vuelta para arrojar sus tripas al barro. El olor no mejoró.
Draxus miró a un lado. Levanté la vista y vi a Martin caminando hacia mí, con una pala en la mano. Will, dijo. Giles te busca. Dijo que es urgente. Se supone que yo debo reemplazarte. Arrugó la nariz. Absolutamente repugnante. Fruncí el ceño. ¿Te dijo de qué se trataba? Me dirigí chapoteando hacia el costado de la trinchera, con la pala en alto. Los hombros de Martín subieron y bajaron. No lo ha dicho, pero parece estresado. Algo lo tiene fuera de sí y yo, si fuera tú, me apresuraría. Tiré la pala a un lado cuando llegué a la orilla de la zanja. Luego me eché agua de un lavabo cercano sobre las piernas e hice una mueca cuando el agua no logró eliminar el persistente olor a cloaca. Me puse los calcetines y las botas y me dirigí hacia donde Giles estaba dando órdenes. Estaba organizando la retaguardia, con expresión seria. ¿Qué pasa?, pregunté. ¿Pasó algo? Giles parecía cansado. Tenía los hombros caídos y bolsas debajo de los ojos. Hemos perdido contacto con 2 de los carros de suministros, dijo Giles con tristeza. Lo último que supe es que estaban a varios kilómetros de distancia arreglando un problema con el arnés de uno de los caballos. Dejé a algunos hombres con ellos, pero deberían haber llegado hace horas. Maldije por dentro y miré al cielo. Se acerca una tormenta y ellos quedarán atrapados en ella. Giles asintió, tirándose de la barba. No puedo prescindir de los hombres para enviar un gran grupo de búsqueda y pedirle ayuda a Lord Blackthorn. Se quedó en silencio. Puedo encargarme de ello, dije. Dame 5 hombres y Abhorn y los encontraremos. Giles negó con la cabeza. Necesito que Abhorn esté aquí para ocuparse de la retaguardia. Los hombres cuentan con su destreza en la batalla y no puedo arriesgarme a dejar nuestro flanco expuesto. Sin ti, eso está fuera de cuestión. Hice una mueca. ¿Y Astrid? Giles dudó por un momento y luego asintió. Llévala contigo. Y escucha, Will, dijo, y se acercó un poco más, bajando la voz para que los soldados que nos rodeaban no pudieran oír. Ten cuidado ahí fuera. Esta tormenta es antinatural. Hay algo en ella que no está bien. Hasta los caballos parecen asustados. Miré más allá de él, hacia donde pastaba uno de los caballos de suministros cercanos. Tenía razón. El animal bailaba en el mismo lugar, resoplando. De vez en cuando, giraba la cabeza ante cualquier sonido fuerte. El caballo no era el único. Había una actitud entre los hombres, una especie de incertidumbre en los últimos días. ¿Tiene algo que ver con el pantano?, pregunté. Giles gruñó y se frotó el pecho con la mano, donde sabía que todavía le dolía una vieja cicatriz. Cuanto más nos acerquemos a este lugar, más extrañas serán las cosas. Si has oído rumores sobre las marismas del sur, debes saber que no son exageraciones. Hay algo mal en esa ciénaga, y la tormenta se está moviendo desde esa dirección. ¿Crees que es brujería? Giles se frotó la nuca. No lo sé, pero estate atento y asegúrate de no salirte del camino. No quiero correr el riesgo de que te pierdas. Rebuscó en su inventario y sacó 3 linternas pequeñas del tamaño de un puño cerrado. Dentro había unos pequeños cristales brillantes que proyectaban una luz tenue en una especie de halo sobre el suelo. Las antorchas no servirán de nada con este tiempo, así que le compré algunas lámparas incandescentes al artesano. Trata de no perderlas, no son baratas. Me los entregó y le di las gracias. Luego me dirigí hacia donde estaban acampando los hombres del tercer cuerpo auxiliar. Elegí 2 espadachines y 3 lanceros, 2 de los cuales reconocí de nuestra anterior aventura en el castillo Basset. Ninguno de los hombres parecía especialmente entusiasmado con esta misión, pero no podía culparlos. Yo mismo estaba sintiendo el temor mientras me vestía. Me abroché el colmillo de hierro en el cinturón de la espada y sobre la cota de malla. Luego agarré el casco que estaba sobre mi mochila. Todavía tenía una abolladura del golpe que me había dado el jefe Goblin. Pasé el pulgar por el metal antes de cuadrar los hombros y encajarlo en mi cabeza. A mi alrededor se reunieron los soldados, y Astrid estaba de pie cerca con su expresión seria habitual. Había cambiado su arco largo por un arco más corto y de curvatura progresiva. Comenzó a encerar metódicamente la cuerda mientras escuchaba mis instrucciones. Debemos permanecer en el camino en todo momento, dije. Sin excepciones. Yo llevaré una de las lámparas, Bruce la segunda y Astrid la tercera. Nos moveremos con rapidez pero con cuidado. Desenvainaremos las espadas a la primera señal de problemas.
Los hombres expresaron su acuerdo al unísono y Astrid me asintió en silencio. Mientras los hombres revisaban los suministros, me acerqué a ella y bajé la voz. La tormenta, dije. ¿Qué sabes de ella? Sus ojos se dirigieron a los míos y luego rápidamente se desviaron. ¿Qué te hace pensar que sé algo? No lo dudé. Porque tú y Bjorn habéis estado nerviosos desde que oísteis que teníamos órdenes de marchar a través del pantano en nuestro camino hacia el sur. Vi la forma en que os miráis. Dime lo que sabéis. Astrid vaciló. Hay muchos cadianos que creen que los hombres del norte están ebrios de supersticiones, dijo. Pero la verdad es que hay cosas en el norte, cosas salvajes que no pueden explicarse mediante las leyes de la ciencia o la magia. Este pantano es muy parecido. ¿Quieres decir que no es solo una leyenda?, dije, mirando hacia el oscuro sendero donde ahora estaban reunidos los hombres. Los ojos de Astrid estaban serios. No. He visto cosas que no creería si te las contara. Ella dudó de nuevo. Pero hay una cosa que quiero decirte. Si los escuchas, no confíes en lo que te digan y no aceptes nada de lo que te ofrezcan. Por ningún motivo. Ellos, pregunté, sintiendo un escalofrío que me recorría el cuerpo. Las voces, dijo Astrid. El vigilante está en la oscuridad. Capítulo 20. La lluvia corría por mi armadura, empapando la ropa que había debajo. Las gotas estaban frías y, a pesar del calor del día anterior, me encontré temblando. Estaba oscuro y la única luz provenía del débil resplandor de las lámparas de cristal que llevábamos colgadas del cinturón. La luz que había delante de mí oscilaba de un lado a otro mientras el hombre de la lanza caminaba, proyectando sombras extrañas. El rastro termina aquí, sargento, dijo Astrid detrás de mí. Seguí su gesto y examiné las huellas en el suelo. La tierra había sido pisoteada por cientos de botas y cascos del ejército que había pasado por allí. Lo que quedaba era apenas algo más que barro. En lo alto, donde el camino era más firme, pude ver los restos de dos huellas paralelas, ruedas de carreta. Giles dijo que habrían vuelto al arroyo para rellenar los odres de agua para los caballos. No debería tardar mucho. Más arriba en el sendero, los soldados se habían detenido a esperarnos, con sus rostros en la sombra. ¿Has notado algo?, le pregunté a Astrid mientras caminábamos. Astrid negó con la cabeza. Todavía no, pero la tormenta nos está jugando una mala pasada. Incliné la cabeza, curioso. ¿Cómo es eso? ¿Los relámpagos, los has visto? Asentí. Los rayos habían sido intermitentes, pero su luz momentánea nos había permitido ver mejor nuestro entorno. ¿Has oído algún trueno? Empecé a decir que sí, pero luego me detuve y pensé. No, dije después de un momento. Astrid permaneció en silencio durante varios pasos. Cuando encontremos los carros no debemos demorarnos. Cuanto más tiempo permanezcamos aquí, más peligro corremos. Escudriñé los árboles que nos rodeaban, haciendo una mueca cuando lo único que vi fue la oscuridad entre los troncos. Estábamos expuestos y no me gustó, pero no veía otra salida. Continuamos nuestro camino siguiendo el surco profundo que las ruedas del carro dejaban sobre el suelo húmedo. Después de varios minutos, uno de los soldados que iban delante señaló algo que se encontraba en el camino. Sargento, hemos encontrado algo, dijo el hombre de la lanza haciendo un gesto con la hoja de su arma. El rastro del carro se había desviado de repente del camino. Un lado de las huellas era más profundo, como si el peso del carro se hubiera duplicado de repente, mientras que el otro conjunto se volvió más tenue, hasta casi desaparecer por completo. Parece que el carro se volcó, dijo Astrid. Pero no veo ningún destrozo. Seguí el rastro con la mirada, solté la lámpara y la levanté un poco más. La esfera de luz se expandió a mi alrededor y vi lo que buscaba. Ahí está, dije. Parece que una de las cajas se cayó de la parte trasera. El hombre de la lanza y yo nos acercamos para examinar el contenido. La caja de madera se había estrellado contra el suelo y la tapa se había desprendido a medias. Desde el interior pude ver un montón de manzanas rojas que brillaban bajo la lluvia. No deberíamos dejar que se desperdicie, dijo el soldado con entusiasmo. Extendió la mano hacia la caja, pero yo le detuve la mano. Mira otra vez, le dije. El soldado frunció el ceño y estaba a punto de liberar su brazo cuando miró hacia abajo otra vez. Jadeó. Dentro de la caja, las manzanas parecían haber estado expuestas al sol durante días. Gusanos y larvas se arrastraban por la pulpa marchita y el olor a descomposición persistía en ellas.
Están podridos, dijo el soldado. Pero estaban bien solo por un momento. Vamos, dije. Tenemos que seguir adelante. Cuanto menos tiempo pasemos en esta misión, mejor. Vera nos preparará una taza humeante de sidra cuando volvamos al campamento. El soldado asintió y se levantó, pero su expresión seguía preocupada cuando se dio la vuelta. Vi a Astrid observándome, su rostro más pálido de lo normal. ¿O era solo la lluvia? El camino se bifurcaba en varias direcciones y nosotros seguimos el rastro en la dirección en que habían ido los carros. Cuanto más nos alejábamos del sendero principal, más tenso me ponía. Hasta el momento habíamos logrado mantenernos en el camino indicado, pero el rumbo repentinamente errático de los carros me hizo pensar que algo había asustado a los caballos. A mis órdenes, Astrid se quedó atrás para proteger nuestro flanco. Yo caminé delante con los demás, con la mano en la empuñadura de mi espada. Un relámpago brilló en la distancia y yo conté los momentos que pasaron, esperando el trueno que nunca llegó. El bosque estaba en silencio, salvo por el repiqueteo de la lluvia contra nuestras armaduras. Avistamos una valla a lo largo del sendero, la madera húmeda y medio podrida. Astrid me tocó el hombro. Una casa, dijo por encima del sonido del diluvio. A la izquierda, justo después de esos árboles. Entrecerré los ojos para protegerlos de la lluvia. Podía ver bien la casa. Era pequeña y achaparrada, con techo de paja y paredes encaladas. Desde la chimenea de piedra podía ver la columna de humo que se elevaba hacia la oscuridad. Parece que hay alguien en casa, dije. Astrid espera con los demás. Soldado, tú estás conmigo. Hice un gesto hacia uno de los lanceros, un novato por su aspecto. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. Jorgen, señor. Resoplé. No soy ningún señor. Lo siento, sargento. Sonreí y vi que sus hombros rígidos se relajaban. Se frotó la nuca mientras le daba una palmadita en el hombro. Tranquilízate, solo estoy bromeando contigo. Reconozco a un novato cuando lo veo. Ahora, dije, señalando, ¿ves esa ventana cerca del jardín? Mírala y dime qué ves. Jorgen asintió y se acercó a la ventana. Se secó la lluvia de la cara y miró por la ventana. El suave resplandor amarillo de una vela iluminaba su rostro. Un perro empezó a ladrar en algún lugar cercano. ¿Habíamos tropezado con un pueblo aislado? Miré hacia la oscuridad, pero no pude ver otras casas. Jorgen se abrió paso hacia mí. Las velas están encendidas, señor, sargento. Alguien está durmiendo en una silla junto al fuego, pero no veo señales de otros habitantes. Viven solos, dije dubitativamente. Deseaba que ese perro dejara de ladrar. Es posible. Podemos llamar a la puerta y averiguarlo. Hice una señal a los demás para que mantuvieran su posición antes de volverme hacia la puerta. Muy bien, dije. Vamos a averiguar si han visto algo. El rastro lleva por aquí. Llamé a la puerta y esperé. A mi lado, Jorgen se movió y ajustó la empuñadura de su lanza. Después de un momento, volví a llamar, más fuerte. Esperamos, pero no hubo respuesta. El perro seguía ladrando y eso me hizo dudar. Jorgen, dije, comprueba que no haya peligro y mira si puedes trepar por la ventana. Voy a mirar por detrás. Jorgen asintió y me di la vuelta para seguir un pequeño camino empedrado que conducía a un jardín. Había flores silvestres a lo largo del camino y varias hierbas que reconocí. Me pregunté si la casa pertenecía a un herbolario. Los helechos se balanceaban con el viento y sus hojas brillaban bajo el sol. La parte trasera de la casa estaba a oscuras, pero levanté la lámpara y busqué por los alrededores. Nada. Los pasos de Astrid se acercaron, seguidos momentos después por el resplandor revelador de su lámpara. ¿Qué estás buscando?, preguntó ella. Hice un gesto hacia más allá de la valla. Ese perro sigue ladrando y me hizo pensar que tal vez haya visto algo. Astrid frunció el ceño. ¿Qué perro? El perro que ha estado ladrando desde que nos acercamos a la casa, dije, volviéndome para mirarla. Ha estado ladrando sin parar desde. Hice una pausa y escuché. No se oía nada más que el viento y el crujido de las ramas. Había un perro antes, dije. Estoy seguro de ello. Astrid no respondió, pero su expresión se volvió cautelosa. Deberíamos regresar. Me mordí el labio, dudando mientras miraba fijamente la oscuridad. Luego gruñí una afirmación y la seguí hasta el frente de la casa.
La puerta principal se abrió y Jorgen salió al porche. El suave resplandor de las velas lo iluminó desde atrás. Estaba solo. Es extraño, dijo. Habría jurado que había alguien dentro, pero cuando miré la casa estaba vacía. Me rasqué la barbilla. ¿Estás seguro? Es difícil imaginar a alguien dejando velas encendidas dentro de una casa con techo de paja. Jorgen asintió. Lo he buscado de arriba a abajo. Nada. Había algo extraño sucediendo aquí, y no tenía muchas ganas de quedarme para descubrir qué era. Vámonos. Los demás nos siguieron mientras avanzábamos por el sendero. La valla terminó y el sendero se hizo más angosto, un camino menos frecuentado por lo que parecía. La hierba alta estaba cubierta de maleza y el follaje era más espeso. Podía ver las huellas de las ruedas del carro, pero se estaban volviendo más tenues y difíciles de seguir. Una sombra se materializó en el suelo frente a nosotros. Tenía mi espada a medio camino de salir de su vaina antes de darme cuenta exactamente de lo que estaba viendo. Un caballo yacía de costado en el camino. Su cuerpo estaba húmedo por la lluvia y la crin mojada le tapaba la cara. Lo habían eviscerado y los intestinos estaban esparcidos por el suelo como si fueran cuerdas. Parecía como si el animal hubiera sido destrozado, partido casi por la mitad con algo afilado. Espadas, dije y oí el chirrido del acero cuando mi escuadrón sacó sus armas. Tenía mi propia espada en la mano y toqué con cuidado el cadáver para examinarlo. El cuerpo todavía estaba fresco. De él salían volutas de vapor que se dirigían hacia el aire, que se enfriaba rápidamente. Me subí la visera y levanté una mano para limpiarme el agua de los ojos. El agua me corrió por el puente de la nariz y goteó sobre el cadáver del caballo. Sentí un hormigueo en la nuca. Había algo extraño en aquel cadáver, algo antinatural. Me agaché y la cota de malla tintineó mientras observaba con más atención la cabeza del caballo. Con cuidado, aparté la larga melena de su rostro. Se me puso la piel de gallina en los brazos. Varios soldados murmuraron juramentos e hicieron la señal del santo. Los ojos del caballo habían desaparecido y en su lugar había unas cuencas abiertas y ensangrentadas. El rostro de Astrid estaba pálido y sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. ¿Conoces monstruos que descuartizan a sus presas y se comen los ojos? Pregunté, aunque sabía la respuesta. Ella negó con la cabeza y yo me mordí el labio con tanta fuerza que me hizo sangrar. El corazón me latía con fuerza en el pecho y el miedo me tiraba de los rincones de la mente. Era igual que aquel día en los túneles. Lo que había visto en ese pozo me había obsesionado y no se podía negar las similitudes. Los ojos del caballo habían sido arrancados de su cabeza, posiblemente mientras aún estaba vivo. Me volví hacia Astrid. ¿Habías visto esto antes? Ella negó con la cabeza. Solté un bufido de frustración y miré hacia el sendero que se dirigía hacia la noche. No quería abandonar la misión y dejar a los hombres del tercero y a los comerciantes abandonados sin ayuda. Y, sin embargo, seguir avanzando hacia la oscuridad desconocida parecía una tarea inútil. Las señales de advertencia estaban allí y sabía que haría bien en prestarles atención. Maldiciendo, me di la vuelta y ordené a los hombres que regresaran por donde habíamos venido. ¿Pero no tenemos órdenes?, preguntó Jorgen. ¿Y los demás? No me gusta más que a ti, dije. Pero ya he visto esto antes y sé lo peligrosas que son las señales. Quien quiera o lo que sea esta cosa, es lo que la dama inquisidora está buscando. Créeme cuando te digo que no es para gente como nosotros. Jorgen permaneció en silencio por un momento y luego asintió, con el rostro en sombras. Nos dimos la vuelta y volvimos sobre nuestros pasos, de vuelta a la casa. Esta vez no había humo en la chimenea y el suave resplandor amarillo de la luz de las velas se había apagado. Un destello en mi HUD me llamó la atención y abrí la ventana. Había un indicador de nivel flotando en el aire cerca del borde del bosque. Entrecerré los ojos bajo la lluvia, tratando de ver. Clase, desconocida. Rango, desconocido. Nivel, desconocido. Eran más de uno y se movían rápido. Astrid y yo intercambiamos una mirada, y el miedo en sus ojos fue suficiente para confirmar mi sospecha. Ella también lo había visto. Permanezcan en formación, dije. Nos movemos ahora y no nos detendremos por nada. Apenas había pronunciado las palabras cuando empezaron los aullidos. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.